Gracias a Dios que dijo, estamos en la batalla, pero Dios nos permitió llegar. Y como quiera, eso para mí de que saber que hay alguien que está dispuesto, aún a pesar de las luchas, a permanecer de pie, me conforta. También le doy gracias a Dios porque en estos días ha sido bueno el trabajo secular. Por eso le digo, ya estoy pensando en jubilarme de la iglesia. Por eso estoy trabajando en lo secular, porque creo que al retirarme de ministro no voy a tener una paga, pero voy a tener la habilidad para seguir allá. No, y Dios ha sido bueno, le digo, en estos días que hemos estado retomando las actividades del campo y trabajando ahí. He visto incluso ayer que estábamos cargando los carros, había un señor ahí que tiene bastante economía y decía que si queríamos, si le podía ayudar más días, que me pagaba al doble que cualquiera de nosotros, pero que les echara. Digo, es que yo no tengo tiempo. Ahorita tengo un trabajo o otras actividades en las cuales me quita el tiempo, pero me decía, no, véngase para acá, se póngale y nosotros le apoyamos. Y yo digo, el Señor es bueno. O sea, si yo me fuera solamente por el lado económico, a mi hermano, con una decisión que tomar ir así, me va mucho mejor en lo económico. Pero ¿qué cuenta le daríamos a aquel que un día nos va a llamar a cuentas de qué fue lo que hicimos con lo que puso en nuestras manos? Entonces, hoy, hermano, quiero darle las gracias a Dios por eso, y también quiero compartir con ustedes ahí en el libro de Mateo 11, unos 2 o 3 versículos que a mí en lo personal me llamaron la atención cuando los estaba estudiando. Mateo 11, del versículo 25 en adelante. Padre bendito, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar en casa. Hoy es un día especial en el cual tú vas a hablar, Señor. Y aquel que tenga la necesidad de oír tu palabra, Padre, la va a escuchar, y el que quiera seguir siendo soberbio, así lo hará. Yo no te pido, Señor, que uses mis labios para herir, sino que los uses para levantar a tu pueblo, para que conozcan el camino, Señor, porque tu palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe. Bendice esta palabra y prepara el corazón para que la reciba en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo 11, verso 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bueno, voy a leer. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermano. Yo no sé si iba a leerlos, pero ya me llamó la atención del otro un poquito. Fíjense lo que dice aquí, o que nos está hablando Jesús. Dice, en aquel tiempo Jesús expresó unas palabras, y las expresó en un contexto en el cual la sociedad de aquella época reflejaba la intención real o la realidad del corazón de cada persona. Porque si tú lees estos pasajes, por ejemplo, todo el capítulo 11 de atrás, empiezas a darte cuenta que fue en un momento donde Juan el Bautista le hace una pregunta al Señor. Envía unos mensajeros y le pregunta, ¿eres tú el Elías que había de venir o esperamos a otro? Perdón, ¿eres tú el enviado o esperamos a otro? Y entonces Jesús dice que cuando vienen estos mensajeros y le preguntan al Señor esta pregunta de Juan el Bautista, él hizo milagros, hizo maravillas y hizo muchas cosas donde demostraban el poder de Dios. Entonces le dijo a los enviados, miren, vayan y díganle a Juan todo lo que acaban de ver. Y los enviados se fueron. Y dice la Biblia que Jesús se quedó ahí y salió a predicar la palabra, pero algo interesante, empezó a dar testimonio de Juan el Bautista. Y él dice, este es el Elías que dijo que enviaría delante del Señor. Este es el Elías que vendría a preparar el camino. Y si les dice, y si ustedes quieren oír, oigan o vean. Él les está diciendo, ya las profecías están cumplidas. Pero ¿qué pasó después? Él mismo empieza a reconvenirle y les dice de Juan el Bautista, y de él mismo dice, Juan el Bautista era un hombre que no comía, no bebía y decía, demonios tiene.
viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen la misma. Entonces, lo que estaba viendo o lo que estaba haciendo Jesús, que la condición del hombre no es una condición favorable, es una condición caída que solamente está buscando excusas para no hacer la obra de Dios. Que no importaba si el hombre, si Juan el Bautista era un hombre muy religioso, lo iban a rechazar. O si Jesús era un hombre que predicaba un evangelio, ¿cómo le pudiera decir? Un evangelio fácil o un evangelio alegre, también lo iban a rechazar. Porque no era el mensaje, no era el predicador, era el corazón del hombre. Y eso sigue vigente actualmente. Muchas veces el ser humano se dice, no, es que a mí no me gusta cómo predica el hermanito. Si hubiera un hermano que predicara de tal forma, entonces sí. Si hubiera una iglesia que tuviera multitudes, ahí sí me gustaría. Si hubiera una iglesia humilde, ahí sí, hermano, no es la iglesia, es el corazón del hombre. Entonces Jesús empieza a declarar eso. Pero no me voy a enfocar en eso. Dice que después de que comenzó a reconvenirlos, de que comenzó a hablarles, Él les dice, en este versículo, en aquel tiempo dijo, te alabo, Padre. Y una cosa que quiero que notemos, hermano, que alabar a Dios no es solamente cuando las cosas parezcan buenas, que parezcan que debe de ser exaltado nuestro Dios. Porque yo he oído gente que se no voy a predicar a tal lado y la gente se convirtió y alaba a Dios por eso. Pero nunca he oído que alguien diga, alabo a Jesús porque le prediqué a mi vecino y rehusó oír la palabra de Dios. Porque para eso, si uno piensa, no, ahí Dios no tiene el control. Pero aquí Jesús está alabando al Padre por ver la incredulidad de los judíos, ver la incredulidad de las naciones de Capernaum, de Jerusalén, pueblos que había evangelizado, que habían visto las maravillas de Dios. Porque aquí no reconviene, antes de decir estas cosas, reconviene a los de Capernaum, pueblo en el cual, o ciudades en las cuales Jesús había hecho milagros, había hecho maravillas, que uno hubiera dicho, wow, ¿quién no puede creer a Dios? Es lo mismo que sucede cuando, si yo le pregunto, hermano, Dios ha hecho algo en su vida, hermano, el más de nosotros, Dios ha hecho cosas sobrenaturales. Algunos nos ha sanado, algunos nos ha levantado de las drogas, del alcohol, nos ha transformado de las tinieblas a su luz admirable. Dios ha hecho maravillas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestra incredulidad siempre está inclinándonos hacia lo malo. Y eso había sucedido con Jerusalén. Que siendo una nación o un pueblo que habían visto las maravillas de Dios, que habían visto los milagros más sobrenaturales, aún vivían en incredulidad. Y Él les dice, si ustedes permanecen en esta incredulidad, no importa que hayan visto cosas sobrenaturales, el castigo de ustedes va a ser peor que los de Sodoma y Gomorra. Va a ser peor que Corazín, ciudades que eran paganas, idólatras. Pero Jesús dice, si en esas ciudades se hubieran hecho los milagros que aquí se hicieron, ustedes hubieran creído. Y por eso Jesús le dice, te alabo, Padre, porque todas esas cosas sobrenaturales, las maravillas, todo lo que Jesús realizaba, Dios las escondió de los sabios, Dios las escondió de los intelectuales de aquella época. Y hermano, no estamos diciendo que Dios esté en contra de la sabiduría, porque es todo lo contrario. Por ejemplo, si tú ves la Biblia, creo que es en Proverbios, Salmos, Eclesiastés, no lo vamos a ver todos los versículos, pero Proverbios 4, fíjense lo que dice la palabra de Dios, del versículo 5 al 9. Proverbios 4, versículo 5 al 9. Aleluya. Fíjense lo que dice la Biblia. Adquiere sabiduría. O sea, Dios no está peleado con la sabiduría. Dios no está peleado con que tú tengas conocimiento. Pero ahorita vamos a abundar más en eso. Entonces lo que le está diciendo
los judíos, que era una élite de personas religiosas, o los sacerdotes específicamente, y los maestros de la ley, Él les está diciendo que aunque tenían tanta sabiduría, conocían tanto la ley de Dios, Dios no les había revelado los secretos, Dios no les había revelado todo lo que ellos necesitaban. ¿Y por qué Dios no se lo revelaba? La Biblia es clara, hermano, no lo vamos a entender quizá. Porque uno se puede preguntar por qué Dios no se lo reveló. Pues es una pregunta que nos deberíamos de hacer. O por qué mucha gente, hermanos, no se le ha revelado incluso ahora lo que es el Evangelio. Hay gente que va a la iglesia, hermano, conoce la Biblia. Incluso pueden predicar, pueden usar la Biblia para atacar a los seres humanos. Conozco la historia o el testimonio de un predicador, que se me fue el nombre, pero se apellida Spurgeon o algo así, que era conocido como el príncipe de los pastores. Y ese niño, ese joven había crecido en un hogar cristiano, su abuelo había sido cristiano, predicador, pastor, su papá había sido pastor, y ella era un adolescente, un joven que predicaba a miles de personas. Y dice en su testimonio que en una ocasión estaba lloviendo por ahí y él iba por la calle y había una iglesia pequeña en la cual había poca gente, en la cual hasta el pastor había faltado por causa de la lluvia. Entonces, como dijeron, bueno, vamos, no viene el pastor, que un hermano predica, estaba un zapatero que era cristiano, pero no era pastor, ni siquiera era diácono, y le dijeron, hermano, usted predica. Y el hermano se subió y no supo qué decir, y salió y les puso el texto que tenemos ahí. Él lo usó y lo único que dijo, mirad a mí y sé salvo. Mirad a mí y sé salvo. Y hasta ahí fue su mensaje. Pero dice que Spurgeon estaba sentado atrás y él empezó a oír esa frase y eso le caló en su corazón. Y eso lo llevó a que ahí tuviera una conversión al Señor. Y uno pudiera decir, ¿qué había de importante ahí? No era el predicador, no era el mensaje, era quién estaba hablándole a este joven. Que aunque él era un hombre que predicaba la palabra de Dios a multitudes, él nunca había conocido a Dios. Y Dios se le tuvo que manifestar en lo más insignificante. Entonces los fariseos, ellos eran hombres que conocían la ley. Los escribas eran hombres que conocían la ley a la perfección, conocían letra por letra, palabra por palabra. Ellos sabían cuántas palabras tenía el libro de Daniel, el libro de Mateo, Mateo no estaba en ese tiempo, de Jeremías o de Isaías, de los reyes. Ellos no sabían cuántas letras, cuántas palabras tenían. Y cuando viene Jesús y hace todas las maravillas, todos los milagros, ¿qué hicieron ellos? ¿Lo rechazaron o lo rechazaban? Y es lo que Jesús le está diciendo, te alabo, Padre, porque todo eso que ellos conocen, ahora que se les está presentando, no lo pueden ver porque no les ha sido revelado, se lo revelaste a los niños. Y Él les dice, te alabo, Padre, Señor de los cielos. Otra cosa que les dije, primero, que aún en las cosas que parezcan negativas, debemos alabar a Dios. ¿Qué es lo que a veces no hacemos? ¿Cuántos de ustedes cuando los corren de su trabajo le dicen, gracias, Padre, te alabo porque eres bueno? Te alabo porque me despidieron del trabajo y ahora voy a poder servir. Nosotros no lo hacemos de eso. Sentimos que es un fracaso, sentimos que es una tristeza, que es una desgracia. ¿Por qué? Porque eso no merece que nosotros alabemos a Dios, porque eso es lo que nosotros consideramos. Pero dice la Biblia, alaba a Dios en lo bueno y en lo malo. Jesús lo hizo. Aquí donde estaba un montón de judíos que lo estaban rechazando, Él dice, te alabo, Padre. Te alabo porque veo la incredulidad de ellos, porque vino Juan el Bautista que no come, que no bebe, y que le llaman demonios tiene. Viene el Hijo del Hombre que come, bebe, echa carrilla, echa relajo, y también dicen demonios tiene. Te alabo, dice, por ver la incredulidad de ellos, y luego dice, Señor del cielo y de la tierra. O sea, otra cosa quiero que notes ahí. El mundo en el que vivimos no es un mundo que va a la deriva. No es un mundo que está viviendo o moviéndose sin rumbo, sino es un mundo que tiene el control de un rey, de un Señor y de un Dios que controla todo lo que se mueve. ¿No lo crees? Lee tu Biblia y en Mateo 10.
29 y 30. Jesús le está diciendo: ustedes no tengan temor, le dice a sus discípulos, por los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada contra el alma. Pero dice ahí en el versículo 29 y 30 que no cae un pájaro a tierra. Si dice su Biblia, aleluya. O sea, lo que Jesús le está diciendo: te lado Padre, porque en todo tú tienes el control. Y él dice aquí: no se cae un pájaro a tierra que Dios no tenga el control. No se cae uno de tus cabellos que fuera, uno dijera, así insignificante, que tiene la curiosidad de cortar sus cabellos, ¿verdad que no? A veces a las mujeres cuando se le cae, híjole, se le está cayendo mucho el pelo, pero no lo cuenta, pero la Biblia dice: Dios los conoce. Conoce tus cabellos cada uno, y si cada uno se desprende de tu cabeza es por el propósito y por la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, todas las cosas que parezcan insignificantes en tu vida, tú tienes que saber que Dios tiene el control, que Dios está velando por ellos. Entonces, si Dios está velando por ellos, lo lógico es, por lo menos, alabar a Dios en lo bueno y en lo malo. En lo que nos parezca justo o injusto, uno tiene que alabar a Dios, porque en esas cosas que a veces nosotros no entendemos, el propósito de Dios se está perfeccionando. Yo lo he dicho otras veces, hermano. Si José, el hijo de Jacob, hubiera sabido para lo que Dios iba a enviar a Egipto, hermano, el hermano hubiera ido contento, hubiera ido gozoso y le hubiera dicho: hermano, gracias porque me van a enviar. Hermano, ni siquiera hubiera preocupado venderlo. Él solito de su voluntad se va y se presenta al varón y le ha dicho: mira, es que Dios me envió porque voy a ser tu consejero aquí. Porque él ha sido la lógica. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Sabía que no, quizás no iba a entender el propósito. Lo agarran los hermanos, lo venden, lo llevan como esclavo, trabaja como esclavo y en la esclavitud lo meten a la cárcel, y de la cárcel Dios del salva. Porque a veces así funciona el plan de Dios. A veces de buena gana no lo quiere, ¿verdad? A veces Dios te tiene que llevar al hospital, a veces Dios te tiene que llevar a la cárcel, a veces Dios te tiene que llevar a lugares que tú no quieres ir, te tiene que dejar sin trabajo para que aprendas a depender de Dios, para que aprendas a confiar en Dios. Yo lo he dicho en otras ocasiones, hermano, cuando tú le pides algo a Dios, ten cuidado de lo que le pides, porque si le pides fe a Dios, ¿qué te va a dar? ¿Te va a dar un montón de fe? No, ¿verdad? Te va a dar pruebas, te va a dar luchas. ¿Y sabes para qué? Para que tu fe sea probada y sea engrandecida. Que ahí, cuando todo desaparece, que tu compadre, tu primo, tu hermano, tu vecino te dio la espalda, que le diga: Señor, solamente tú. O una mujer en la Biblia que dice que tenía un problema físico y ella buscó todos los medios de solucionarle. Fue con el brujo, fue con el curandero, fue con fulanito, fue con fulanita, hizo el remedio que le dijeron, y dice que cuando ya ve que las cosas iban empeorando, digo: bueno, ahora me queda la última opción. Ahí está Jesús, voy a ir. Si tan solo logro tocar el borde, si logro tocar el borde de su manto, dice, entonces seré sana de este azote. Ahí ya no le importó si había multitudes, frente ya se pasó, no sabemos si rastro, pero como quiera llegó donde estaba el maestro, y ahí fue sanado. Entonces muchas veces así tiene que pasar nuestra vida. Dios deja, bueno, tienes posibilidades, está bien, échale ganas. Ve con el médico fulano, ve con este fulano, busca ver qué te puede ayudar, y cuando llame más, ahí aprendes a confiar en Dios. Por eso te digo, cuando pidas algo a Dios, ten cuidado de lo que le estás pidiendo. No vaya a ser que le estés pidiendo: Señor, quiero ser mejor. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero prepararme. Porque eso lo he oído, y hay alguien que está pasando un proceso así, que me dijo: es que yo cuando me bautice es porque ya estoy preparado, que ya estoy seguro. Y hay un proceso que me duele. Yo le he preguntado al Señor: ¿por qué, Señor? Y la respuesta me pasa: Él me quiere conocer. Él me quiere conocer. Y va a llegar el momento, y no sé cuándo, el día que Dios o que este hermano
hermano tenga el deseo de decirle, Señor, no puedo más, es cuando Él se va a dar cuenta. Y la sanidad para Dios no va a ser imposible, los procesos para Dios no son difíciles. Pero le digo, o sea, uno pide cosas sin saber. Entonces los fariseos, ellos conocían la ley de Dios, conocían todas las profecías de Dios, pero no conocían cómo funcionaba. Porque vino Elías, ¿y qué hicieron? Lo rechazaron. Vino el Señor Jesús, que Él dice, no come, no bebe, perdón, come, bebe. Y lo que le dicen es amigo de bebedores. Él es un borracho empedernido. Y no sabían que era el mismo Hijo de Dios. Y lo rechazaron. Por eso dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. O sea que tú debes de alabar a Dios, porque Él es el que tiene el control de cualquier situación que estés padeciendo. Que si se cayó un pajarillo, fue por la voluntad de Dios. O sea, en otras cosas, si tú te pasa algo malo, no digas, es que el diablo, no. Dios lo permitió, pero lo permitió quizá con un propósito. A veces es nuestra necedad, a veces es nuestra soberbia, a veces es que Dios nos quiere, pero hermano, no lo sabemos. Dios te quiere llevar a otro nivel, solamente Él lo conoce, y es ahí donde tienes que aprender a darle la gloria a Dios. A darle la gloria a Dios. Entonces le dice al Señor, te alabo, Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Y como lo dije hace ratito, no es que Dios está en contra de la sabiduría, sino está en qué o a qué se refiere cuando dice, Señor, que escondiste estas cosas de los sabios. ¿A qué se está refiriendo? Mira lo que dice en 1 Corintios 3, verso 18. Ahí vamos a ver a qué sabiduría se está refiriendo el Señor Jesús. Nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aleluya. Fíjese, dice, nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y luego dice el 19, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es? Insensatez para con Dios. Le pudiera poner un ejemplo, ¿no? Los fariseos o los doctores de la ley y los escribas eran hombres, hermano, que conocían la ley de Dios, la explicaban a la perfección, pero ellos habían llegado a un punto, especialmente los fariseos, donde habían se me va la palabra, llevado al extremo la ley de Dios. Eran tan radicales que incluso los mandamientos que había dado Dios para los sacerdotes del pueblo de Israel, los fariseos querían que toda la nación de Israel la llevara a cabo. Y ellos usaban un texto que ya en el libro del Éxodo Dios había dado a Moisés y le había dicho, haré de vosotros un pueblo de sacerdotes, de reyes y sacerdotes. Pero dijeron, bueno, si Dios dio leyes para los sacerdotes, y si el pueblo de Israel tiene que ser sacerdote de Dios, ellos tienen que cumplir toda la ley que Dios ha dado para los sacerdotes. O sea, habían llevado la ley sacerdotal al extremo que todo el pueblo tenía que hacerlo así. Entonces, ese es el problema, que ellos conocían la ley, pero en su sabiduría humana, ¿qué habían hecho ellos? Llevarla a un extremo, a una insensatez que el pueblo jamás lo puede llevar, porque era una insensatez. O sea, ¿quién de los seres humanos pudiera llevar todas las leyes sacerdotales hablando del Antiguo Testamento? Nadie. Es como si hoy en día hay iglesias que dicen, no, es que si tú quieres ser salvo, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, porque la Biblia lo dice. Hermano, es imposible que un ser humano
puede cumplir todo lo que la Biblia manda. Pero lo que sí podemos hacer es apegarnos a la gracia redentora de Dios. Eso sí lo podemos hacer. ¿O quién de ustedes puede decir: yo soy fiel a lo que la Biblia dice? Hermano, yo no me he fallado a Dios en nada. Yo estoy seguro que más de alguno en la mañana, antes de venir, peleó con su esposa, con su esposo, con su mamá o con sus hijos. Y vienen a la casa, vienen enojados, pero gracias a Dios que la gracia de Dios nos da la libertad de venir. Señor, aquí derramamos nuestro corazón. Aquí, Señor, tu gracia nos cubre. Y mientras el diablo te dice: oído, que no acabas de pelear con tu esposo, cerrado, Dios te dice: aquí estoy. El Señor Jesús dice: aquí estoy para defenderte, para cubrirte, para sacarte, para ayudarte. Entonces, es lo que los sacerdotes no habían entendido, que conocían la ley de Dios, pero no habían tenido la humildad para escucharla, para decir: necesitamos más. Entonces, cuando Dios, o cuando el Señor Jesús dice: escondiste estas cosas de los sabios, de los intelectuales, no se está refiriendo a los que tenían mucho conocimiento, sino a aquellos que, a pesar de tener un conocimiento, tenían un corazón duro, un corazón rebelde. Esos que dicen: es que yo ya conozco la Biblia. Hermano, de esos abundan actualmente en las iglesias. Hermano, las iglesias están llenas de hombres que incluso dicen: es que yo ya conozco la Biblia, ya que me pueden enseñar, ya que me pueden decir si yo ya conozco lo que Dios quiere. Y si no te llega el mensaje, o el mensaje te sientes que te incomoda, ¿qué es lo que hacen? Buscan cómo adaptar un pretexto de la Biblia de acuerdo a lo que a ellos les hace sentir bien. Entonces, ese es el problema. Que en vez de que Dios se revele a nuestra vida, que Dios nos hable a nosotros, empezamos a poner un corazón duro como los fariseos, que ellos hacían que los hombres normales siguieran las reglas de Dios, pero ellos, dice, eran incapaces. El mismo Jesús lo dijo, de cumplirla o mover un dedo siquiera. Él les decía: ponen cargas pesadas sobre el pueblo y ustedes ni siquiera con un dedo son capaces de tentar. Entonces, lo que Dios quiere es que entendamos, primero, que en las dificultades hay que alabar a Dios. Segundo, que el mundo que vivimos es un mundo que Dios controla, que Dios vigila, que Dios dirige. Y tercero, tenemos que saber que la sabiduría es parte importante de nuestra vida, pero en esa sabiduría nunca debemos permitir que el orgullo, la soberbia nos domine. Porque uno puede decir: no, es que yo conozco la Biblia, que es lo que hicieron los fariseos. Y eso nos llevó a que cuando Dios empezó a ejecutar el plan redentor, su conocimiento fuera entenebrecido. Por eso les digo, hermano, Dios se puede manifestar de muchas maneras. Cuando yo leía cómo se convirtió este espurio, hermano, me llamó la atención. O sea, para ser predicador, ¿qué se necesita? Conocer la Biblia. Y era un gran expositor, y es un gran expositor de la palabra. Pero el problema es que él nunca había tenido un encuentro personal con el Señor. ¿Por qué? Porque había crecido en hogares cristianos, en familias cristianas, donde se predicaba la palabra. Él aprendió a predicar la palabra, pero nunca había tenido un encuentro personal con Dios. ¿Y dónde lo vino a encontrar? En una iglesia insignificante. En la Biblia nos narra una historia de un general del ejército. Dice la Biblia que este hombre era valioso, era un hombre importante en el reino de los asirios, pero dice que tenía un problema, era leproso. Allá lo puede ver, creo que es el 2 Reyes 5, del versículo 10 en adelante. Y dice que en una ocasión, todo el versículo del capítulo 5, había una muchacha que había sido esclava, que se le había llegado de Israel, y le dijo a la mujer de Naamán, le dijo: mire, no se preocupe, allá en Israel está un profeta, que si usted va a él le sanará. Entonces el general le entró al rey y le dijo: mira, es que hay una muchacha que está así, así. Y le dijo: está bien, voy a mandar cartas al rey de Israel para que te reciba. Y dice que el general se fue. Cuando llegó a Israel, el rey de Israel lo rechazó y le dijo al profeta: no, échamelo para acá. Entonces el general se fue donde estaba el profeta de Dios
Y dice en el versículo 10, creo que está por ahí, que el profeta de Dios, que era Eliseo de hace tiempo, ¿qué hizo? Salió, ya los hermanos dijo, tiene. Entonces Eliseo le envió un mensaje a un mensajero diciendo: Ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farpar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén, hasta ahí lo dejamos. O sea, ¿qué nos habla esta historia? Aquí nos dice claramente este hombre, él dice que cuando llega el profeta, bueno, nadie el profeta se acercó. O sea, él esperaba que fuera el profeta y hiciera un ritual y Dios lo sanara. Pero no es el profeta, eso recuérdenlo siempre. No es el pastor, no es el hermano. Es el poder de Dios. Entonces Eliseo le dice a su criado: mira, ve, dile al general que se vaya y se zambulla 7 veces al río, ahí nomás que se meta 7 veces y ya estuvo. Hermano, para él eso fue como una ofensa. O sea, siendo un general valeroso, alguien importante, pues eso es lo que pasa. Es que el hermano es el que más diezma, es el que más sirve en la iglesia. Pero no se trata del que más diezma, del que más sirva, se trata del que obedezca a Dios. Del que obedezca a Dios. ¿Sabías que hay iglesias, hermano, donde el pastor, al hermano que más diezma es el que trae aquí en brazos? Ay, no, es que pobrecito, porque si no va a dejar de diezmar. Hermano, uno tiene que ser parejo con todos. El mensaje tiene que ser parejo. Inclusive, ya, claro, ya cuando uno ora, Señor, hay que poner a eso aparte. Oramos, Señor, bendícele. ¿Por qué? Porque está siendo honesto contigo. Entonces, hoy no vamos a tocar ese tema. Este general, ¿qué es lo que él pensaba? Primero que el Eliseo tenía que hacer un ritual, tenía que hacer algo especial para él. Y va a decir: mira, ve, zambúllete 7 veces al río. Tú nada más zambúllete. Y esto fue una ofensa. Dijo: bueno, hay mejores ríos. Hay iglesias donde la presencia de Dios se manifiesta. Hay iglesias donde fluye la palabra de Dios. Pero no se trata de que fluya la palabra de Dios, hermano. Hay gente, hermano, que para predicar la Biblia son expertos. Tienen una habilidad para hablar de Dios que hace que el más necio o el más codo en ese momento haga lo que sea por agradar a Dios. Yo he visto, hermano, predicar, hermano, saca el billete más grande y hermano, la gente no da. Dan carros, dan casas, dan lo que sea para mover el favor de Dios. Pero déjame te digo, el favor de Dios se mueve con obediencia y fe. El favor de Dios no es que, hermano, vamos a hacer un pacto con Dios. Si vienes, puedes hacer un pacto, pero lo que yo te digo, haz que Dios se mueva por tu fe, por tu obediencia. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Él cuando ve que el profeta le dice: ve, zambúllete, para él con ofensa dijo: no, hay 2 ríos mejor en sí. ¿Qué necesidad yo tengo de venir y zambullirme aquí? Pero dice uno de sus criados: Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa más dura, no lo harías. Y ahí va el profeta regañadientes como ese nombre. Y llega y se zambulle y dice que su carne se volvió como la de un niño. No era el río, no era el lugar, era la obediencia a Dios. Era el Dios que estaba dando la orden. Entonces tú puedes decir: no, es que en aquella
Jesús en una ocasión, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, tú puedes estar con tu esposa y con tu esposo. Señor, queremos que te manifiestes en este lugar. Queremos que tu gloria nos llene, nos impregne. Y ahí se puede manifestar Dios. No ocupas una multitud, ocupas un corazón dispuesto. Y es lo que el Señor estaba diciendo a estos judíos. Y Él por eso les dice: si todos estos milagros, todas estas maravillas que se han hecho en Capernaum y en Jerusalén, si hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Si se hubieran hecho se me fue el nombre de las, en Corazín, en Bethsaida, ellos se hubieran arrepentido mucho antes que nosotros. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia es que es Dios que así le place. Es Dios quien, como se llama en Filipenses, el que en vosotros produce el querer como el hacer. Pero ¿por qué no hace Dios así? Es que Dios agarra a unos y les echa a otros, no. Porque Dios conoce el corazón de las personas. Mira, te voy a leer un pasaje de la Biblia para que tú lo medites un poquito allá en casa. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron. ¿Quiénes son los que se van a condenar? Dice: por cuanto no recibieron. ¿Viste lo que dice? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estoy leyendo 2 Tesalonicenses 2, específicamente el versículo 10. O sea que las personas pueden entender que lo que tenían los judíos, tenían la ley de Dios. Los escribas, conocían cada letra, cada palabra la conocían a la perfección, porque ellos cuando copiaban un texto del Antiguo Testamento, hermano, ellos tenían que comparar si realmente lo habían copiado bien. Entonces contaban las letras, contaban las palabras, y ellos no sabían para saber si era idéntico. No es como ahorita te lo ponen en la copiadora y ya salió. Allá no era a mano. Entonces cuando acababan de escribir el profeta Isaías, ellos la contaban, cuántos capítulos, cuántas letras, cuántas palabras, y la conocían. Pero ¿qué pasó? No recibieron la verdad que tenían, no, a la luz que se les llegó a sus manos, no reaccionaron. Sino al contrario, que dijeron: no, es que no soy el profeta, no, somos los maestros, somos los doctores, se inflaron. Es lo que a veces pasa con los creyentes. A veces tenemos tanto conocimiento de la Biblia que se nos olvida que Jesús dijo que tenemos que volvernos como un niño. Si no se vuelve como un niño, dice, no entrarán al reino de los cielos. Y no es que te vuelvas ignorante o que te hagas pequeño. Hermano, es que ya tengo 80 años, no me puedo hacer como un niño. No, hermano, es que tengo 50. No se trata de esa edad. ¿Cómo es un niño, hermano? Inocente. Por ejemplo, si a Carolina le dice: mira, la luna es de casa, ella se cree ese cuento. ¿Por qué? Porque ella cree que tú eres el encargado de enseñarle lo que ella necesita aprender. No vas a ver a Carolina diciendo a su mamá: mira, mamá, el caldo de pollo se hace así. ¿Verdad que no? Ella simplemente espera que su mamá le haga un caldo sabroso, que le cocine sabroso, porque ella está segura que mamá y papá son los encargados de enseñarle en la vida. Tristemente en el cristianismo a veces no es así. A veces ya todos sabemos lo que la Biblia dice, y si no lo sabemos, nos vamos a las redes sociales o nos vamos a buscar algo que adapte nuestra vida a lo que nos asienta bien y no a lo que Dios quiere. Entonces ese era el problema de los judíos, que ellos tenían tanto conocimiento y ese conocimiento los había endurecido, los había llevado que cuando Jesús venía y hacía milagros, decían: no, eso es lo que pasa, que está endemoniado, ese es hijo de Belcebú, por eso hace lo que hace. Y eso nos llevó a que rechazaran, crucificaran a Jesús. Tristemente muchos cristianos se enfrentan al mismo problema. Tienen la luz en sus manos,
Y este libro, en vez de que los vuelva humildes, los vuelve soberbios. Y eso no es lo que Dios quiere. Es que si tienes sabiduría, con esa sabiduría diga, Señor, necesito más. O como Pablo le dice en una carta a los filipenses cuando les escribe: si alguien se cree Superman espiritual, yo soy más. Yo soy hebreo de hebreo, fariseo, perseguidor de la ley. Si alguien quiere decir que tiene algo, dice: yo tengo de que gloriarme, pero todo eso de lo que yo pudiera gloriarme, dice Pablo, lo tengo por basura para agradar a aquel que me llamó. Hermano, qué bueno fuera eso, que uno tuviera esa humildad para decir: aunque soy profeta, aunque Dios me habla todas las noches, me visita el arcángel Gabriel, mora en mi casa, pero a pesar de todo eso, yo necesito de Dios, hermano. Esa es la diferencia. Pero ¿qué hacemos cuando un mensaje nos pega, nos hiere? Buscamos otro predicador, buscamos otro mensaje, buscamos un texto bíblico que nos acomode. Hermano, y para todo hay. ¿Sabías que este libro puede dar vida y puede dar muerte? ¿Por qué crees que hay testigos? ¿Por qué crees que hay mormones? ¿Por qué crees que hay católicos? Porque todos y cada uno han usado la Biblia, y leen la Biblia y la usan, algunos para engañar, otros para sacar provecho, pero muy pocos la usamos para conocer la verdad, para conocer a aquel que un día nos dijo: vamos a estar cara a cara. Entonces hoy te digo, hermano, que haya humildad. No que digas: ay, hermano, entonces Dios odia la sabiduría. No, sino que en la sabiduría que tú puedas tener, le pongas la mayor humildad posible para que Dios se manifieste más a tu vida. Y cuando tú tengas humildad, hermano, Dios se sigue revelando. Dios se sigue mostrando más y más y más y más a tu vida, y es una infinidad de conocimiento que no vas a tener límites, que no vas a tener necesidad de: ay, hermano, ¿y qué haré? ¿O qué no haré? Simplemente Dios se va revelando más. Por eso dice en Filipenses, leemos: esos que no reciben el amor de la verdad, ¿qué es lo que hace Dios? Les envía la mentira, les envía el poder engañoso. Y ese poder engañoso, dice, es para que crean la mentira y se pierdan. Entonces, cuando la persona no responde de acuerdo a lo que está aquí, hermano, uno ya no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada, porque allí es Dios quien interviene. ¿Y cómo interviene Dios? Engañando. En la antigüedad hubo un rey, hermano, ahorita no lo vamos a tocar ese tema, que era rebelde, desobediente a Dios, y Dios determinó destruirlo. Y junto a sus ángeles le dijo: les voy a dar la oportunidad de que ustedes me digan cómo podemos destruir al rey. Y unos opinaron una cosa, otros otra, y dijo uno: yo te voy a decir cómo. Envía sobre él un espíritu engañoso que lo engañe y que diga que vaya a la guerra, y allá se va. Y dijo: bien hecho. Y así fue. Cuando viene el rey, llama a sus profetas, y todos los profetas profetizaron: no, mira, es en la guerra, Dios lo va a responder. Y se fue y ya lo mataron. ¿Y sabe por qué? Porque fue Dios quien decidió cómo iba a morir, engañado por sus propios profetas, no por los profetas de Dios, porque los profetas de Dios siempre hablan la verdad. Pero los profetas que los hombres ponen, hermano, ellos te van a hablar bonito, te van a endulzar el oído, te van a hacer creer que la luna es de queso y te van a llevar a la destrucción. Pero los profetas de Dios, aunque los odies, aunque los desprecies, aunque los rechacen, la verdad, siempre la van a hablar. Porque aunque no proveas, aunque no lo respaldes tú, Dios respalda a su pueblo. Te pongo un ejemplo: Jeremías, Isaías, y hombres que murieron por defender la causa. El mismo Pablo. Entonces, hoy, hermano, te digo que seas humilde a la voz de Dios. Que tú no te dejes mover: a lo mejor Dios no tiene control de mi situación. Claro que tiene control. Si conoce tus cabellos, ¿cómo no te va a conocer a ti? Conoce tus dificultades, conoce todo lo que estás pasando, y ¿sabe qué? Él ahí está. A veces está esperando que tú le digas como la mujer del flujo de sangre: Señor, tan solo permíteme tocar. A veces es lo que está esperando Dios. Que ya dejes de buscar por tu propia cuenta, que dejes de luchar por tus propias fuerzas, y le digas: Señor, aquí estoy. Reconozco que no hay otro camino, reconozco que no tengo más a donde ir. Y es cuando Dios interviene. Y cuando Dios interviene, aunque la puerta esté cerrada, que el panorama parezca oscuro, Dios abre la puerta. ¿Se acuerdan la vida de Sareta? ¿Había alguna posibilidad para esta mujer? No había.
No había. Y para cómo llega el profeta y no le pide lo único que tenía. Pero dice la Biblia que después de que esta mujer obedeció a la voz del profeta, no a la voz de Dios, a la voz del profeta, dice que esa mujer comió, bebió, ella y su hijo y el profeta, hasta que volvió a caer agua sobre la tierra. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que nosotros seamos ese pueblo humilde, no ignorante, porque la ignorancia no lleva a ningún lado. La Biblia dice que adquieras sabiduría, adquieras inteligencia, pero la adquieras con humildad de corazón. Así como Zaqueo. Hermano, si tú has leído la historia de Zaqueo, hermano, quizás tú puedes decir quién era Zaqueo, que era un hombre común y corriente, pero ese hombre era inteligente, era rico, era un hombre que tenía el control de todos los cobradores de impuestos. Y para que alguien estuviera en ese puesto, ¿qué se ocupa? Inteligencia, ¿verdad? Se ocupa tener mucha inteligencia. Y este hombre, a pesar de tener toda esa inteligencia, cuando Jesús se autoinvitó, como a veces hace su servidor, cuando menos a toda llega a tu casa a comer, así se autoinvitó Jesús. ¿Y qué hizo este hombre? Se negó, ¿verdad que no? Con alegría y de corazón se fue y dijo: Señor, si en algo he defraudado, cuadruplicado se los doy. Había humildad en él. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Que aunque tú tengas todo el conocimiento, quizás ahorita tenemos la herramienta para prepararnos teológicamente, podemos conocer escritos hebreos, griegos, podemos conocer el arameo, pero de nada nos sirve conocer mucho de la historia de la Biblia si no tenemos humildad. ¿Sabes qué va a pasar? Dios va a esconder su revelación a nuestra vida. Y eso fue lo que Jesús le dijo: escondiste esto, Señor, de los sabios, de los intelectuales, de esos que profesan conocerte, tú lo escondiste. Y cuando Dios se esconde, hermano, la gente puede conocer mucho la Biblia, pero nunca conocer los tiempos de Dios. Tristemente lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Hermano, la mayoría de la iglesia hoy en día no conoce los tiempos que vive. ¿No sabes que todo lo que se está cocinando en Medio Oriente nos está apuntando a que Cristo está a la puerta? Y vivimos solo pensando que comer, que vestir, cómo estar más cómodos, y no que cómo nos encuentre el Señor cuando venga. ¿Cuánto de qué vamos a hablar? Padre bendito, Señor y Dios, gracias te damos en esta mañana por darnos la oportunidad de estar en casa, Señor. Porque tú eres el único que puede hacer todas las cosas que están fuera de nuestro control, Señor. Tú conoces nuestra situación, conoces, Padre, todo lo que estamos enfrentando como sociedad, y conoces, Padre, cada situación de nuestra vida. Por eso hoy en esta mañana, Padre, yo te ruego que este mensaje no vuelva vacío, sino que seas tú hablando a nuestra vida, que seas tú preparándonos, Señor, para que el día que estemos frente a ti podamos correr hacia ti, Padre, como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Que en nosotros se encuentra la humildad necesaria, Padre, para seguir manifestando tu gracia, tu misericordia y tu poder, para seguir, Padre, avanzando en este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero orar, Señor, por estas peticiones que han sido puestas delante de ti, especialmente por mi hermano que salió al médico, que seas tú obrando, Señor, con mi hermano Lucio y su familia. Tú conoces cada situación de esta familia, Padre, te ruego que tú tengas el control de ellos, que guardes todo, Padre, y que todo lo que enfrenten sea para darte la gloria a ti, Señor. Bendice a esta familia, Señor, bendice su viaje, bendice todo lo que han hecho y lo que emprendan, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos también, Padre, por aquellas personas que un día van a venir a tu conocimiento, que seas tú obrando desde ya en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, te ruego por aquellas personas que no expusieron sus pruebas, sus luchas, que tú las conoces, que tú tengas compasión de ellos y nos ayudes a ser mejores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.